Buenos días, hermanas y hermanos de Vástago. Espero que estén teniendo una excelente mañana. Los saludo aquí remotamente, ¿cierto? Les mando un abrazo grande a la distancia y espero que nos podamos reunir nuevamente juntos todos muy pronto. Bien, el día de hoy nos toca iniciar una nueva serie dentro de lo que estamos aprendiendo, ¿cierto? En estos sermones y vamos, como quizá ya podrán haber sabido, se va a tratar del Sermón del Monte. Y el Sermón del Monte, su propio nombre, ¿cierto? Es un sermón que está realizado en un monte. Y a mí me hace reflexionar sobre que las lecciones más importantes o los aprendizajes más profundos que uno puede tener de repente acontecen en los lugares que uno menos los espera. Me gustaría entonces empezar el día de hoy compartiéndoles una reflexión sobre algo que yo viví y que es como una forma introductoria a lo que vamos a ver el día de hoy. Hace unos cuantos años atrás visitó mi universidad un académico muy destacado, muy destacado. Yo diría que una de las personas más importantes del área a la que yo me dedico. La universidad obviamente lo invitó, hizo un show gigante, hizo conferencias, tenía sesiones y conversaciones y charlas y un tremendo así publicidad espectacular. Los salones más grandes de la universidad fueron dispuestos para que él hiciera su presentación, todo. Era una celebridad que nos venía a visitar. La cosa es que como todo el show se encargaba mi facultad, mi departamento de hacerlo, yo fui asignada para trabajar en acompañar al caballero a este académico que venía. Y en estos acompañamientos, ¿cierto? Un día, el primer día que él estaba acá, de hecho, fuimos a almorzar. Fuimos a almorzar a un local que estaba cerca de la universidad y este caballero se pide un pote gigante de ceviche y no miró a nadie en todo el almuerzo porque él estaba tan fascinado por el ceviche que solamente tenía ojos para ese copón de ceviche gigante que se estaba comiendo. Bueno, el punto es el siguiente. Yo aprendí más de mi área, del estudio, de la investigación, de todo. Yo aprendí más de las cosas que él decía cuando estábamos en la instancia del almuerzo, donde él estaba cochino por comer ceviche, despreocupado, no tenía ese porte y esa elegancia y esa aura de academia, ¿cierto?, que tomaba cuando él se ponía su personaje de profesor, ¿cierto?, y hablaba en las aulas magnas y en los teatros de la universidad, sino que simplemente era un hombre almorzando y que de él desprendía conocimiento tan bueno y de tal calidad que siento que lo que yo aprendí con él, escuchándolo mientras él hablaba durante el almuerzo, era muchísimo más valioso y hasta el día de hoy significa mucho más para mí que todas las cosas que él pudo haber dicho en sus conferencias, en sus presentaciones, en sus sesiones. Entonces, cuando me correspondió a mí hablar sobre el Sermón del Monte, me acordé inmediatamente de esto porque yo dije, el lugar realmente no es lo importante. Lo importante es la persona que nos está hablando y más aún nuestra habilidad de escuchar o nuestra voluntad de escuchar lo que se nos está diciendo y nuestra voluntad de querer aprender. Yo creo que eso es lo más determinante que tenemos que tener en mente al momento de iniciar esta serie de prédicas, ¿cierto? Y la del día de hoy en particular. Porque yo pienso, Jesús podría haber escogido cualquier lugar para hacer su gran sermón o uno de sus sermones, de sus enseñanzas más famosas, más conocidas. Podría haber decidido compartir esta enseñanza, ¿cierto? El momento en que él decidió expulsar a los vendedores del templo, ¿cierto? Usar ese lugar muy simbólico para los judíos, ¿cierto? Utilizarlo para transmitir su sabiduría, su conocimiento, pero no lo hizo. Jesús podría haber ido en medio del océano, haber calmado todas las aguas y hacer que su voz retumbara por todas partes para que se le escuchara. Sin embargo, no lo hizo.
podría haber subido a los cielos, ¿cierto? Y desde allí, desde las nubes, dar la lección más importante que tenemos hasta el día de hoy registrada. Sin embargo, no lo hizo. Jesús, ¿qué hizo? Escogió un lugar humilde, escogió un lugar simple para dar una de las lecciones más importantes que nos tuvo que dar durante su misión. Porque es eso, el Sermón del Monte es una de las enseñanzas más importantes que Jesús compartió con nosotros. Es un gran momento dentro de su camino y de su misión, y en este sermón, en estos ciertas partes del Evangelio, Él comparte la esencia, lo más vital de su enseñanza, y también es donde podemos encontrar la esperanza más grande de su mensaje. El Sermón del Monte nos muestra cómo Jesús va a renovar la alianza que existe entre el pueblo de Dios y Dios mismo. Es a través de su palabra, lo que Él nos compartió en ese momento, que nosotros podemos comprender e interpretar de manera correcta las antiguas escrituras. Es como nosotros podemos realmente saber dónde tenemos que posicionarnos para poder comprender y saber cómo debemos vivir nuestra vida después de que declaramos que Jesús, de que Dios es el Señor de nuestras vidas. El Sermón del Monte nos enseña cómo vivir una vida santa, es como un instructivo, ¿cierto? Casi de cómo vivir, y también, pero más importante que todo eso, es una prueba, es una evidencia inquebrantable de la lealtad de Dios, que nos demuestra que todos y cada uno de nosotros estamos llamados a ser parte del reino de los cielos, que estamos llamados a ser parte, a gozar de la gracia y de la misericordia de Jesús, todas y todos, cada uno de nosotros. Entonces, bueno, el día de hoy, como ya les había mencionado, vamos a iniciar una nueva serie de prédicas que se va a basar en la enseñanza que Jesús hace a través del Sermón del Monte. Vamos a ver distintos puntos que se tocan en esta magnífica enseñanza, ¿cierto? Con la idea de enseñarnos qué significa realmente tener un comportamiento acorde a la voluntad de Dios, cómo es vivir en una comunidad cristiana, y sobre todo cómo a través de nuestra vida misma, tanto nuestras acciones como nuestras palabras reflejan que somos seguidores de Cristo, y cómo tiene que verse eso. No un día a la semana, no solamente el día que nos reunimos online o el día que nos reunimos en persona, ¿cierto? Sino todos los días, cada uno de nuestros días. Así que, hermanos, yo los invito a que con mucha fe, con mucha fe, ¿cierto? Y también con mucha responsabilidad y mucha constancia, escuchemos y nos reunamos a ver qué es lo que nos tiene que decir Dios a través del Sermón del Monte, a través de esta serie de prédicas que tenemos que empezar el día de hoy, y también a través de las distintas reuniones y reflexiones que nazcan a través de esto. El día de hoy, en particular, nos vamos a centrar en Mateo 5, versículos del 1 al 12. Específicamente, ¿cierto? Vamos a hablar de los bienaventurados. La palabra dice así: cuando vio la multitud, subió al monte, y al sentarse él, se le acercaron sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que hacen la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados son cuando los vituperen y los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes por mi causa, mintiendo. Gócense y alégrense, porque su recompensa es grande en los cielos, pues así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Wow, ¿cierto? Bien.
Según el diccionario de la lengua española, bienaventurado significa literalmente la primera definición, el que goza de Dios en el cielo. O sea, ser bienaventurado en nuestra lengua, en la que estamos hablando ahora, está inherentemente conectada a Dios. Así se comprende. También hay una segunda acepción en el diccionario que dice que bienaventurado es alguien que es afortunado. En el griego, la palabra bienaventurado es makario. Originalmente esta palabra solamente era utilizada para referirse a los dioses griegos, a deidades, para indicar que ellos tenían esta gracia o esta felicidad que los diferenciaba de los humanos, que no podía compararse a lo que sentían los humanos, solamente lo sentían los dioses, makario. Y después esta palabra, makario, fue utilizada solamente para referirse a la alegría, específicamente a ver la felicidad, la dicha y la bendición que sentían los hombres, no mujeres, específicamente hombres masculinos. Y esa makario es la palabra que se usa en el Nuevo Testamento para referirse a bienaventurados. Bueno, tremenda palabra, ¿cierto? Pero al leer y al reflexionar en el mensaje que nos entrega Jesús en estos versículos, yo realmente me costó, porque no supiera qué decir, sino porque hay tanto que decir, tantas cosas, tanto, demasiado, o sea, es como, tenía tanto que decir que literalmente como que no sabía qué decir, con dónde empezar. Y al final, ¿cierto? No puedo evitar recordar o pensar en la historia que les conté al principio, ¿cierto? Las mejores enseñanzas vienen en los lugares menos esperados, en las instancias más normales, más tranquilas, sino que de la forma que uno menos lo piensa, llega el mensaje directo a nosotros. A mí este profesor me habló comiendo ceviche. Acá Jesús nos habla de una manera, pero espectacular, a través de un simple mensaje que él compartió en un monte, en un cerro. De repente en otro evangelio le dice que están en el valle, en el llano. Pero en sí, el sermón del monte es una enseñanza rupturista, porque cambia la forma en que nosotros vemos las cosas. Jesús nos está diciendo, así ustedes tienen que ser, así ustedes tienen que entender, así ustedes tienen que saber las cosas. Y a lo largo de esta serie vamos a ver muchas formas en que Jesús va a realizar esto. Pero el día de hoy quiero que nos enfoquemos en que en estos primeros 12 versículos Jesús nos dice que la salvación es para todos. Todos, para absolutamente todos. Y no hay nadie que se quede afuera de la salvación que ofrece Jesús. Nadie. Yo soy lingüista. Ustedes saben eso, ¿cierto? Yo soy lingüista, para mí es imposible ignorar la gramática. Para mí no es posible no fijarme, ¿cierto?, en la tremenda acción que Jesús está realizando cuando utiliza la palabra bienaventurados, makaríos, para definir, ¿cierto?, a aquellos que van a seguir la vida de ser discípulos de Cristo. Jesús utiliza una palabra exclusiva para dioses, exclusiva para hombres, para referirse a todas y todos los seres humanos de la tierra que están llamados a salvarse. Y ya, ¿cierto?, Gálatas 3:28 nos decía que ya no importa ser judío, griego, hombre o mujer, porque unidos en Cristo Jesús, todos ustedes son uno solo. Para Jesús somos uno solo, no somos estos falsos dioses griegos, ¿cierto?, parecidos a los humanos. No somos hombres exclusivos, no somos solamente pertenecientes a una etnia, no. Somos todos iguales e idénticos, de igual valor en Él. Todos tenemos la misma importancia, todos somos iguales, todos tenemos el mismo derecho de ser makario. Todos. Y al seguir a Jesús, al seguir su enseñanza, ¿cierto?, al aceptar a Dios como el Señor de nuestras vidas y a Jesús como el Salvador, el que perdonó nuestros pecados, ya no importa quiénes somos. Ya no importa si somos lingüistas, profe, chef, no importa. Ahora vamos a ser bienaventurados. Ni hombre, ni mujer, ni judío, ni griego, sino que uno en Cristo.
Todos y cada uno de nosotros estamos llamados a eso. Todos los que lloramos estamos llamados, los que son mansos están llamados, pero también los que buscan la justicia. Jesús no hizo un mensaje, no dio un sermón en un monte o en un llano simplemente porque sí. Jesús nos está llamando a todos y cada uno, porque en Dios no existen las coincidencias. O sea, Jesús no usó bienaventurados, Macaríos, simplemente porque era bonito y era la palabra adecuada, no. Todos los que tenemos la dicha de tener a Dios en nuestra vida, de ser criatura nueva, sabemos que Dios no existe en las coincidencias. Nada es porque sí, todo es por una razón. Y Jesús no escogió un lugar porque sí, sino que escogió un lugar donde cualquiera que estaba pasando, cualquiera que estaba ahí, iba a poder escucharlo, donde todos estaban juntos y mezclados. No había separación de aquí se sientan los hombres, aquí se sientan las mujeres, aquí se sientan los niños, como en la sinagoga. Aquí se sientan las personas con más dinero, aquí se sientan las personas con más dinero, como en algún anfiteatro, o como en las ciudades, en las poligriegas, ¿cierto? Aquí están los ciudadanos, aquí están los no ciudadanos, los esclavos, las mujeres. No, Jesús escogió un lugar donde cualquiera, donde todos podrían escucharlo, simplemente tenía que, dos cosas, estar cerca de Jesús y prestar atención a lo que estaba diciendo. Porque si estás lejos de Jesús, no importa cuánta atención quieras poner, no vas a escuchar. Pero si estás cerca de Jesús y no pones atención, da lo mismo, podrías estar literalmente sentado al lado de Él y no escuchar nada. Tienes que estar cerca de Jesús y prestar atención. Y eso es lo que nosotros estamos llamados a hacer ahora, 2000 años después de que esto ocurrió. Estamos llamados a mantenernos cerca de Jesús y prestar atención a sus enseñanzas. Jesús entonces escogió un lugar donde quien quisiera podría estar cerca de Él y escucharlo. Donde quien prestaba atención podía escucharlo. Donde quien estuviera atento. Donde aquel que tenía su atención en Él podía tener la opción de escucharlo y decidir seguirlo. No importa si era hombre, mujer, judío, gentil, con dinero, con más pecado, con menos pecado, no. Porque este mensaje es para todos. Y todos estamos llamados a ser bienaventurados. Todos estamos llamados a ser felices, a ser afortunados, a ser dichosos y a gozar. Porque todo esto lo encontramos en Jesús. No tenemos que buscar más, está ahí. Es en esta parte del Sermón del Monte, ¿cierto? Que Jesús no solamente nos deja la invitación abierta a todos a ser plenamente felices, sino que nos dice, nos enseña qué es lo que tenemos que hacer para conseguirlo. O sea, ¿qué más? No nos manda mensajes crípticos, ni nos dice, descúbrelo tú mismo, está en ti el mensaje. No, Jesús literalmente nos mira y nos dice, ya, aquí, A, B, C, D. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué acciones debo realizar para poder conseguirlo? Lo dice paso a paso, claramente, serán bienaventurados. O sea, felices, afortunados, dichosos, gozosos, ¿quiénes? ¿Quiénes son? ¿O a quiénes hacen qué? Aquel que sabe, que es consciente plenamente que sin Dios no es nada. Aquel que no desconoce su calidad de pecador, de muerto, si Dios no estuviera en su vida. Esos son los que son pobres de espíritu. Van a ser bienaventurados aquellos que se permiten ser vulnerables y genuinos delante de Dios. Aquellas personas que lloran ante Dios. Aquel que mantiene la calma durante las vicisitudes de la vida. Aquel que es mesurado. Aquel que tiene su confianza en Dios. El que es manso va a ser bienaventurado. Aquel que busca la justicia, pero no simplemente la busca, sino que la desea con toda su alma como un hambre, como una sed. Aquel que tiene hambre y sed de justicia va a ser bienaventurado. Aquel que es bueno con los demás, comprensivo, empático, el que sabe perdonar, escuchar, amar al prójimo. Aquel que tiene misericordia va a ser bienaventurado. Aquel que no se llena de odio, ni de malos pensamientos, ni de mentiras, ni de banalidades. Aquel que tiene un corazón limpio va a ser bienaventurado. Aquellos que no se dejan llevar por la rabia, ni por la impulsividad, sino los que no buscan hacer el mal, buscan el bien,
se oponen a la violencia, aquellos que hacen y que son la paz, serán bienaventurados. De aquellos que no tienen vergüenza de admitir y declarar que son hijos de Dios, salvados por la gracia de Jesucristo, a pesar de ser juzgados, perseguidos e insultados. Ellos serán bienaventurados. Y así debemos ser. Si yo quiero ser bienaventurado, debo ser así. Y a cambio no solamente vamos a tener salvación y vida eterna, vamos a tener más que eso. La gracia del Señor es infinita y nos da más de lo que nosotros jamás hayamos podido merecer. Porque al ser pobres de espíritu vamos a obtener el reino de los cielos. Al llorar vamos a obtener consuelo, y no cualquier consuelo, consuelo eterno. O sea, nuestra alma ya no va a doler jamás. Al ser mansos se nos va a dar la tierra. Este lugar tan inhóspito, tan duro, tan difícil de vivir, va a ser nuestro. Va a estar bajo nuestro dominio. Si tenemos hambre y sed de justicia, se nos va a dar la justicia hasta la saciedad. Llegará la justicia. Al tener o al ser misericordiosos vamos a recibir misericordia de vuelta. Al tener un corazón limpio vamos a poder tener la bendición de ver realmente quién es Dios. Al hacer la paz vamos a ser llamados hijos de Dios. ¡Tremendo privilegio! Jesús se llamaba a sí mismo hijo de Dios. Y nosotros vamos a tener el privilegio de ser su hermano, de ser hijos de Dios también. Nada más ni nada menos. Al ser perseguidos, al ser insultados por ser seguidores de Cristo, vamos a ser poseedores del reino de los cielos. La palabra dice: gócense y alégrense porque su recompensa es grande en los cielos, pues así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Y eso es lo que tenemos que hacer. La bendición que Dios nos da es gigantesca, tremenda. Jesús lo resume magistralmente, ¿cierto?, en una cierta cantidad de frases, pero el trasfondo que detrás de todo esto significa para nosotros una importancia más allá de lo que podemos imaginar. Es vital, es gigantesca, es determinante para nuestra vida. No podemos ser más bendecidos que esto. Literalmente se nos está dando la oportunidad de ver a Dios, de ser llamados hijos de Dios, de ser hermanos de Jesús y vivir en el reino de los cielos. Nosotros, meros pecadores, se nos invita a ser bienaventurados, se nos invita a ser macaríos. Jesús nos está llamando y nos está invitando. Jesús nos está dando lo que tenemos que hacer, como una fruta peladita, hecha papilla en la boca. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo debemos actuar? ¿Cómo debemos pensar? ¿Qué debemos decir? ¿Cómo debemos reflexionar? Todo está acá. Todo está aquí. ¿Cómo respondemos nosotros a esa invitación? El día de hoy, entonces, hermanas y hermanos, les voy a llamar a que reflexionemos todos juntos en esta enseñanza de Jesús, para que escuchemos esta enseñanza y veamos cómo respondemos a Jesús. Porque el llamado fue y es para todos. Si decidiste ya entregar tu vida a Él y ser criatura nueva, el llamado está a ver si tu vida realmente refleja aquello que nuestro Maestro nos enseñó, si realmente vivimos acorde a la enseñanza de Jesús. Y si todavía no lo has hecho, la invitación está abierta. Dios te está llamando, Jesús te está esperando. La invitación es para todas, las invitaciones para ti. Jesús nos está diciendo que podemos confiar en la palabra de Dios, que estamos bendecidos, que decidir seguirlo no solamente es una buena decisión o una decisión que va a cambiar nuestras vidas, sino que es una decisión que nos da vida. Es una decisión que entrega vida, una vida eterna, una vida feliz, una vida real, una vida verdadera. Es su promesa, es la nueva alianza que se forjó a través de Jesús, es el pacto que vive en Él y que ahora vive en nosotros. Esto es lo que promete y nosotros podemos confiar porque Dios nos muestra todos los días que cumple sus promesas. Entonces, hermanas y hermanos, les invito a reflexionar sobre cómo estamos actuando ante la promesa que Dios nos hace, promesa que cumple, promesa que vemos siempre que está siendo cumplida. Si estamos actuando como los bienaventurados que estamos llamados a ser o no. Porque Dios cumple su parte del trato. Dios es fiel. No hay nadie más fiel que Dios y no hay nadie que pueda ser tan leal como Él.
Porque Dios cumple su parte del trato, entonces, y siempre la va a cumplir, y la está cumpliendo ahora. ¿Estamos cumpliendo nosotros? Repasemos entonces esta semana la enseñanza que Jesús nos deja en estos versículos del Sermón del Monte, para que veamos si vivimos nosotros una vida de bienaventurados. Eso, hermanos, les mando un abrazo grande y ojalá nos podamos ver antes de las fiestas patrias. Un abrazo gigante.